tienen que pasar estas cosas para que uno active. ¿Cómo siente su cabeza? Por ahora, tranquila. Lo único que me genera un poco de incomodidad es la incertidumbre de saber hasta cuándo va a ser esto así. El egoísmo, que siempre sale, ¿no? No, yo creo que se sobrevivieron tantas pestes y es también una forma de colaboración, de solidaridad, de despertar nuevos valores. Mientras tanto, transitarlo con lo mayor tranquilidad posible. Pensá que vamos por el día 4, o sea, queda más de la mitad todavía. Yes. ¿A ti qué te ha pasado con el curro? ¿Cómo ha quedado? Con esto me refiero. O sea, la mitad de la plantilla, no por culo, no hay bolos. Hasta julio no empieza a haber cosillas. Y todo el mundo fuera, ¿no? Qué puta vergüenza el Sánchez saliendo en plan, no despidan trabajadores, por favor, no los despidan. Tío, no permitas que se despida Peña en un mes. Te jodes, ¿sabes? No sé. No, se está facilitando a empresas, tío, Claro. Me dices que no vaya a currar porque infecto a la peña, pero si no voy a currar me echan. Bueno, puta madre, claro que sí. Semana pasada gente lo veo mucho corriendo, pero hace de ahora muy gente, sabes, tiene miedo, gente no sale y gente siempre limpia las manos y todo eso. Pero no tenía de farmacia, no tenía nadie, ¿sabes? Después alcohol tampoco hay, ¿sabes? De lavar la mano no tengo nada. La gente todo día preguntar esas cosas. Yo creo que una semana. Depende de la gente. Gente cuando no sale casa, gente limpia todo, ¿sabes? Unas manos y todo, no quiere salir, entonces no vas a pasar con otra persona, ¿sabes? ¿Tú estás vendiendo mucho? Mucho, sí, demasiado. El Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Vale, tenemos el OK Computer y tenemos este, que la segunda canción se llama Apocalypse, please. La semana pasada yo tenía más estabilidad emocional. Esta semana es un poco más montaña rusa. Estoy más pensativa. Más psicoanalizándome. O sea, creo que igual tengo la suerte de tener un trabajo que me mantiene la mayor parte del día ocupada, entonces se hace más leve. Pero igual, ayer no hubo trabajo que salve la situación. Es muy distinto el pensar que esto es una como situación que está ocurriendo ahora, pequeña, digamos, en plan durante un pequeño periodo de tiempo, o que va a ser como nuestra vida va a ser así durante un Imagina, 4 tiempo. meses acá. Igual así es el final, igual el mundo solo se queda reducido a pequeñas microsociedades de bloques de edificios y ya está, totalmente confinado. Nos vemos en la calle. La rueda es el C, ¿vale? La pequeña es el Z, ¿vale? Y la pequeña ahí es esta de por ahí. Vale. No, tendrías que grabar aquí, en plan,
Era una noche terrible con el coronavirus. ¿Alguien sabe hacer estas mierdas? Yo. ¿Sí? No, qué horror, las palomas no, las odio. Reclamaron su lugar. Ni siquiera se hace. Okay, I got it. ¿Sí? Veus la gent, veïns, la gent està molt acollonida i és un problema. I el negoci pues, aguantes com pots i ajudes cap i tires cap endavant. I aquí fas una mica labor social perquè ja veus tractes amb gent gran, que veus com està, si no està, si triga molts dies a vendre pues, millor tenen algun problema. És una feina molt... Per això suposo que l'hem deixat obert, no? Perquè és important. O sigui, al final del mes que ve comencem a funcionar una miqueta bé, ja podem estar contents. Això no veus al final del túnel encara, no ho veus. Es difícil, porque es salir a arriesgarse todos los días al contagio o a contagiar. Yo toco el timbre, dejo la mochila, sobre la mochila dejo el pedido, el cliente se acerca, yo estoy a más de 1,5 metros de distancia, lo recoge. Y la verdad que mucha gente no está pidiendo lo que sería lo básico, sino que están pidiendo insumos que no son de suma necesidad. Tal vez un poco ahí la balanza se acomodaría si la gente pidiese realmente lo que hace falta y no cosas que son que nosotros estamos trabajando. Yo no sé si decir por suerte, pero estamos trabajando más. Yo creo que nosotros, también Amazon está trabajando mucho, todo lo que son cadenas de delivery y reparto. Así que, bueno, ahí están las dos caras. El virus, el corona, todo. Ah, no, cuánta pupa. Deténgase, joder. Com estàu? Què heu fet avui? Un munt de coses, tia. Un munt. M'he aixecada, he fet el dinar, he anat al sofà. Ah, sí, el més divertit que he fet en tot el dia és anar a comprar. Jo he fet magdalenes i com les aquestes del forn he provat una, he tirat les de la basura. Què li passava? Eren escaraboses. Ara vull dir que ja segur que guanyarà el 24 d'abril. Sí. I estem dia 30 o 31 de març. Queda un munt de dies encara. La meva neboda està super preocupada perquè el seu cumpleaños el dia 25 d'abril i té por de tenir el que passar en casa. I el dia Maria ja apaga perquè et passes. Supongo que al final eso también es como está siendo la cuarentena, ¿no? Como que tiene una parte
como muy oscura, que no entiendes, pero también te sirve de introspección, ¿no? Al yo hacer este retrato también estoy como retratándome a mí un poco. Igual es hacia dentro un poco el habernos Exacto. tenido que pasar tanto tiempo. ¿Has grabado saliendo de casa? ¿Sabes? Podrías acabarlo entrando de nuevo. Quizás la gracia es que quizás esto no acaba nunca o no sabemos cuándo puede acabar.